La búsqueda de lo retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en Japón, encontrando artículos fuera de lo común, artículos raros, y si es posible, comentar un poco sobre ellos, explicar de dónde vienen y para qué servían. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Traviesos, ¿cómo están? ¿Están preparados para las ventas que se vienen en AliExpress? Del 11 al 17 de septiembre, AliExpress estará realizando su increíble promoción Viva México. Así que aprovecho con mis hermanos mexicanos. Habrá descuentos hasta un 80%. No se van a centrar en ciertos tipos de productos, sino que la gama es muy amplia. Pero aparte, pueden maximizar sus ahorros. Me imagino que han oído hablar de Letishop, y es una plataforma, para los que no conocen, que les permite tener un reembolso en efectivo de sus compras en AliExpress y cientos de otras tiendas en línea. Imagínense tener unos descuentos en esta semana y encima una devolución en efectivo. Lo único que tienen que hacer es ir al enlace en la descripción, registrarte en Letishop y buscar AliExpress en toda la lista que tienen con tiendas con las que trabajan. Y antes de comprar, activan el botoncito de cashback y toda esa devolución se verá registrado en su cuenta de Letishop. Así que no se olviden aprovechar esta promoción que viene en AliExpress en moda, tecnología, cosas para la casa y mucho más. Y habrá un cashback de hasta 25%, así que marquen en el calendario, ya saben. Después me dicen qué cositas han comprado, que soy un poquito chimoso. Y no se olviden darle duro a Leti. Muchas gracias, Letishop. Bienvenidos a una nueva búsqueda, traviesos, ¿cómo están? Esta tienda es enorme y tiene pasadizos y pasadizos, pero por todos lados. Miren, aquí, por ahí están gachapones, por ahí juegos, por acá máquinas hasta de aspiradoras y todo eso. Aquí, para hacer estos postres, por aquí ventilador, figuras de Pokémon, dedicado. Es que hay todo, miren, y más pasadizos por allá. Aquí de figuras. Estoy viniendo después de 2 años por esta zona. Me imagino que algunos recordarán este tipo de decoración. Y si no, quiere decir que no han visto los videos bien. Y vamos a ver qué ha podido cambiar, qué han podido agregar. Y en esta tienda, pues, hay muchísimo de llaveros, peluchitos pequeños. Es decir, si tienes una colección o algo así, yo creo que puedes completar. ¿Qué se encontró, esposa? ¡Ah, un exhibidor! ¡100 yenes! ¡Qué maravilla! Esto estaba a 300, pero como ya lo han usado seguro, pero está nuevo, ¿no? Sellado. Dale ya entendí. Mira, ¿qué? Del lado. Ah, pero hay otros. Sí, ya no importa, igual, yo creo que igual. Voy a ir a ver bien. Igual, después ya lo reemplazaré, pero nada más, la verdad. Justo ahora estoy poniendo en orden mis gachapones que he ganado, porque ya saben que he jugado mucho en Plus y tal. Y los he tenido siempre en las bolitas, en los gachapones dentro, ahí almacenados, acumulados. Y ahora sí quiero exhibirlos un poquito. Aquí son armas de balines, ¿no es cierto? No sé si voy a tener problemas, no lo voy a mostrar tanto. Pero más o menos son armas de balines. Lo que yo no entiendo es ¿por qué? ¿Qué hay acá? 40.000 yenes, como $300. ¿Qué hay acá, hermano? O sea, ¿cómo lo emplean esto para jugar? Eso lo entiendo, ¿no? Son las pistolas comunes. ¿Recuerdan el participante de las Olimpiadas? Si no me equivoco, el señor que era turco, que apuntaba así. Acá le han sabido meter a la publicidad. Miren eso. No, muy buena, muy buena. Traviesos, en esta vitrina, miren lo que he encontrado. Dice Andre Paris Gol. Miren la cajita, 20.000 yenes. Más de $100, 140, 150 dólares. Y ahí está. ¿Qué? El producto que tenemos enfrente es parte de una línea de coleccionables de André Saraiva, un artista y diseñador sueco-francés conocido por su distintivo arte callejero y su personaje icónico Mr. E, que es el que estamos viendo en este producto, ya que se le reconoce por una sonrisa amplia y un ojo cruzado, combinando arte y cultura pop en sus productos. Como buena tienda que se respeta, pues tiene que tener su lugar para que los muchachos le metan sabroso a las cartas. Obviamente también venden cartas. Si no, ¿dónde está el negocio? Hay un señor que está descansando ahorita, él no está jugando nada. Aquí más cartas, ya sabes que o las puedes comprar o también hay un espacio donde juegan con el azar. Ya saben que les encanta, les fascina, les vuelve locos a ellos esto. También ahí se dan cuenta por qué funciona tanto el pachinko. También es el azar. Y ahorita estamos en la zona de la ropa, pero quiero que vean este tipo de cosas que a veces se encuentran en estas tiendas, que son súper retro, antiguas. Este exhibidor, yo creo que es de uno, ¿no? Es decir, este de Gasoline ya venía con eso, ¿no?
Pero no sé, está muy bonito. Para tenerlo como un exhibidor como tal, está bonito. Más bien tengo ganas de preguntar si lo están vendiendo. Pesa, debe de pesar bien. No tanto como pensaba, pero sí pesa. Un día hablaré un poquito de las zapatillas, porque tengo algunos lugares escondidos. Pero para que no sea tan brusco, vamos a hablar de las zapatillas que tienen que ver con colaboraciones con videojuegos y temas de anime. Pero hay algunas zapatillas que me parecen que son muy baratas y hay otras que me parecen ridículamente costosas en estas tiendas de segunda mano. Esta, por ejemplo, que es unas All Star, que ya al ser de este material y ser de este color se ve un poquito gastadas. Están alrededor de $30. Así que ya me dejarán ahí en los comentarios si es bien, si no, qué piensan. Ojito con esta colaboración con el terrible Bart Simpson. Obviamente haciendo esta recreación de cuando está pintando las paredes. 6.000 yenes. Y está en buen estado. Ahora lo que me gusta es la parte de adentro, ya que es como el cielo de los Simpsons, ya saben. Y en el apartado de videojuegos vamos a ver qué hay. ¡Ay, Dios santo bendito! Ya, ahora sí. Su 3DS ya está 15.000 yenes, la New 3DS. La de tamaño pequeño, cómo está subiendo estas travesuras. Yo creo que también para el tema de... Y esto lo comprábamos a 500 yenes. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? 500 Sí, sí. yenes, ahora 5.500. ¡Ah! Ese lo teníamos. 500 O lo tengo, yenes. creo, no estoy seguro, No, claro. este le regalaste a mi hermana. Ah, sí, mi cuñadita, sí. Por supuesto. Claro, costó 500 yenes, miren cómo han cambiado. Y estos también, que también hay de Bulbasaur, estas 2DS. Hay de Bulbasaur, de Charmander y de Squirtle. Bueno, de sus evoluciones de Blastoise, Charizard y Venusaur. Y me acuerdo que estaban pues 12.000, 13.000, ahora 24.000. Tómalo. Pero no creo que esté completo. Porque yo lo he visto sí. completo a 40.000. Pero el de Blastoise, el azul, Sí, el azul. ese es un poquito más caro. De igual manera también los de la primera generación, el azul, está que le supera a todos. Aquí ya los videojuegos. Bueno, primero vamos a la vitrina de acá. Ya vimos las portátiles, lo que hay. Capcom Classic Collection. La otra vez también había visto el de Sega para la PlayStation 2 y también había aumentado mucho su valor. El King of Fighter 94 de la PlayStation 2, alrededor de $40. Y miren cuántos amigos tienen, santo cielo. Cuántos amigos. La verdad, precios muy variados, desde $6 hasta 20. Toca comer, muchachos, así que vamos a escoger el Nakau, creo que se llama. Vamos. Adelante, por favor. Adelante. Hacemos divaray, papá. ¿Acá? Aquí, debe tener español. Inglés también, ¿ves? Sí hay. ¿Ves? Acá se ven más opciones, ¿no? Obvio que tiene que ser con huevo. Yo voy a pedir este, creo. Ya. MSL. Yo creo que M está bien. ¿Qué más? De por sí ya viene con el huevo, si quieres algo extra. No, así no. ¿Y este aumento? ¿Lo pido? Yo creo, a ver. Si no, yo me lo tomo igual. Order. Listo. Ahora yo. Vamos a probar este. M con 2 pollitos. Sí. Ese de acá. Add to list. Listo. Go to payment. クーポンはお持ちでしょうか。 9. ポイントカードをかざしてください。 Vamos. Venga. Muchachos, por meter rápido el dedo, nos equivocamos y pusimos que sea para llevar. Y le he dicho ya, pero me lo voy a llevar acá nomás porque no vamos a ir a otro lado. Así que aprovecho. Ya ordenamos un poco. De todas maneras, ahí está mi udon. Tengo que poner la salsa. Aquí está mi huevito con arroz. ¿Dónde está el arroz? Miren esto, como es para llevar. El arroz está abajo. Ni modo. ¿Qué tal? ¿Rico? Está rico. Ahora sí a comer. Y traviesos, estamos en otra tienda ya. Esta vez ya es un Jarov. ¿Qué?
Solamente les dejaré una etiqueta acá. Yo no diré nada. No diré nada. Solo dejaré una etiqueta acá. O busquen Japan Gemu edición especial Final Fantasy. Cualquiera de los dos. Es más, lo dejo de ver porque ya me está doliendo ya en el corazón. La Super Famicom Junior, hermanos. Una reedición de la Famicom normal, de la Super Nintendo. Esta vez un poquito más pequeña. Y la verdad es que no la tengo. 20.000 yenes. Vamos a ver si puedo ir cocinando un especial hablando de ella a fondo, porque hay bastantes curiosidades, muchas curiosidades que no se saben, y poder comprarla. Esa está un poquito herida, aún así bien. Y aquí está la Family Computer, también muchos lo conocen como la 2.0. Si no me equivoco, esta versión salió casi 10 años después, en el 93, y eliminaba el conector RF, ese que tiene una aguja ahí, para colocarle una salida AB. Ese sí lo tengo, así que bien ahí. Es más, aquí está la Famicom. Suelta, 6500 suelta. Ah, pero sin los cables, creo. Miren qué bonita esa edición en 8 bits de todos los personajes de Nintendo, o bueno, me imagino que la mayoría. 34.800. Mi esposa me está llevando a no sé dónde. Wow, ¿cuántas PSP? Uy. Pero está en la zona Yanqueto, sin caja, y no sé si funcionará o no. Está bien caro, ¿no? No sé por qué. Si funciona es una ganga. Ah, es un One Chip. No sabía que sí sabían apreciar el tema de las One Chip en el Hard Off. Antes no, ¿eh? Hay algunas ediciones de Super Nintendo que vienen con un chip y 2 chips. Y es un tema del soldado. Y estas están mucho más cotizadas. Ah, por eso le toman fotos. Ajá, para que sepan que es de esa edición, ¿no? La Super Famicom One Chip es una versión mejorada de la ya conocida Super Famicom de Nintendo. Lo que la hace especial en comparación de otras versiones es que integra todos los componentes principales en un solo chip, lo que mejora la calidad de la señal de video y reduce el ruido visual. Como resultado, ofrece una imagen más nítida y limpia en comparación con modelos anteriores que usaban múltiples chips para la misma función. Es especialmente valorada por algunos coleccionistas y entusiastas del retro. Por aquí unas cuantas consolas. Nada mal esa PlayStation 3, ¿eh? Yo creo que ya, espérenme un poquito más nada más y se regresa armando consolas al menor precio. Edición 2024-25 ya casi, porque seguro pasaré por todas ya en un lapso de medio año. Ya estaríamos en el 2025. Y por aquí hay unos jueguitos que quiero mencionar. Por ejemplo, este de Gasper, porque me lo han puesto de cabeza a mi pelón favorito. Me trae recuerdos. Gasper para la Super Nintendo está basado en la película de 1995 que tiene el mismo nombre. En este juego, nuestro fantasmita amistoso debe de ayudar a encontrar objetos y resolver acertijos para proteger a Cat Harvey, su amiga humana. Los enemigos principales son la malvada Carrigan y sus tíos, es decir, Stretch, Stinky y Fatso, quienes van a intentar obstaculizar los esfuerzos de nuestro fantasma preferido. El juego se distingue por su enfoque de puzzle, donde Gasper puede transformarse en diferentes objetos y así seguir avanzando. Algo que me llamó la atención es de que como Gasper es un fantasma, pues podemos atravesar las paredes y tener habilidades especiales para poder explorar de mejor manera los escenarios. Tengo entendido que no hubo tantos ejemplares como otros juegos y por eso ese precio un poquito elevado. Levante la mano a quien le gustó la película. Y por supuesto, al lado está Alien 3, o como le dicen aquí en Japón, Eirian, el 3, así que también tenemos que hablar de él. No podía desaprovechar la oportunidad de hablar de este juegazo, Alien 3, para la Super Nintendo, basado en el nombre de la misma película, la de 1992. En este juego controlas a la teniente Ripley, que debe enfrentarse a hordas de xenomorfos en la prisión especial Fury, mientras rescatamos prisioneros y completamos misiones en un límite de tiempo. Lo que más recuerdo de este juego era que me daba un poquito de miedito, ya que siento que la banda sonora y esa sensación de suspenso que le daba hacía una atmósfera oscura y tensa, con muy buenos gráficos para aquellos tiempos. La mecánica del juego combina exploración y combate, con varios niveles basados en ubicaciones de la película, pero algunos otros agregados también. Era un juego que me gustaba mucho de niño, pero cuando lo volví a jugar hace unos años, me di cuenta que muchos aspectos del juego eran algo repetitivos y la dificultad no era tan alta como la recordaba. ¿Alguno le metió sabroso también a este jueguito o no? Nada mal esa tienda. Ahí he encontrado otra cosita más que de ahí ya lo enseñaré un especial. Y vamos a ir a otro lado. ¿Lista? ¿Preparada? Sí. Vámonos.
Y después de caminar un poquito y de andar, hemos llegado al Yellow Submarine y hemos encontrado estos Plastic Model bonitos, ¿no? Sí. Que son del 2014, Los de allá. que 10 son- años. Y estos de aquí, a partir de acá, son del 2016. Y no habíamos visto, ¿no? En otro. No. Al menos de estos. Todos son chopper, ¿no? Sí. Chopper manejando Todas sus naves. todas las naves. Está bonito. Ni bien entramos, vemos unas cartitas de Sailor Moon, cartitas de Dragon Ball arriba. Ya saben que es nuestro punto débil de la mujer con rostro y mío también el tema de las cartas. Y acá hay, pero para regalar. Aproximadamente las más baratas están 1200, 1500 yenes, la de Sailor Moon, pero hay algunas cartas como esta de Serena 6300, de Sailor Marte ahí 7200. Locura. Y unas cartitas también de Capitán Tsubasa allá al fondo, que la verdad pocas veces he visto. ¿Convendrá o no? Bueno, hay algunas de Dragon Ball también que están baratas. Creo que era un poquito más común, pero aquí están las caras. Hay de todo. Y miren, sobres de Yu-Gi-Oh! ¿De qué año será este sobre? Déjenmelo ahí en los comentarios. Ahí dice Jampu, 52.000 yenes un sobre. Estamos hablando de $400, un poco menos creo. Es una locura el mundo de las cartas. Ultraman es muy famoso aquí en Japón y también tiene sus cositas. Miren, un plato, 2000 yenes, pero está bonito. Hay unos gachapones, unos pines, 25.000 yenes esos pines. Ay, picante, o son aretes, no estoy seguro. Un Zippo colaboración con Ultraman, 6.000 yenes. Mi esposa se quedó impresionada con esas WCF de One Piece. Miren este de Halloween, está bonito. Los personajes, 28.000 yenes. $200 será casi, sí, más o menos. Pero tienen de todo, ¿no? Todo esto son colecciones. Travieso viniendo aquí al lado de Caballero del Zodíaco Senseiya. Miren lo que acabo de ver. ¿Quién se pondría eso? De todas maneras, de niño, todos. Te viene el tema del casco, te viene el tema del cinturón. Me imagino que lo puedes adaptar. Ahí hay una imagen. Lo del cajito así con una tira y ya te convertiste en Pegaso. Después aquí tienen bastantes ediciones de los vintage y las cosas han cambiado bastante. No hay nada accesible. Y todos tienen muchas instrucciones, como pueden ver, muchísimos kanjis ahí en rojo, porque bueno, a algunos les falta el color, otros tienen arañazos, otros tienen todo ese tipo de cosas, y aquí en la tienda pues especifican absolutamente todo. Y nos vamos del Mandarake. Interesante, ¿no? Hay algunas cosas que están un poquito infladas y hay otras cosas que simplemente no se ven, así que hay que aprovechar cosas de los 80s, de los 90s, etcétera. Traviesos, hasta acá la búsqueda de lo retro. Voy a entrar a comer, no piensan que paro comiendo nada más, sino que ya es otro día, no se pasen, tengo hambre. Estén atentos porque este recorrido se viene potente, así que ya saben, muchas gracias por ver. Recuerden convertirse en miembros, hubo unos sorteos exquisitos, así que no se lo pierdan. Adiós. Más de cerca, Hosuke, Yoyatsu, Orohan y bueno, ya no sé más ya. Vamos a ver qué tal. Ahí está, 850 cada jugada y a meterle sabrosura. Ojo, también ahí miren. Esos llaveros. Llaveritos están muy bonitos. Vamos a ver. Uy, qué bueno, 2 figuras en una. J y Ay, qué suerte. ya.